Y en primera instancia les reitero la pregunta que les hago comedidamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta en la cual quiera que hagamos énfasis relacionada con ciencias naturales? En este simulacro que realizamos, en ese trabajo que hemos realizado el día de aquí, esperemos que carguen las respuestas, ustedes van a darse cuenta de una situación. La situación es bonita en el hecho de que miren la gran dispersión que hay de las medidas que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que muy pocas personas lograron llegar hasta la máxima puntuación, pero vamos a corregirlo. Miren la dispersión que hay, algunos fallaron en algunas preguntas, pero es natural. Las preguntas, y observemos esto, quiero que observen esta parte. Permítame que el teclado sea, ¿no? Pero entonces lo que quiero que observen es este detalle. Cuando termine de cargar, es que todos fallaron en alguna pregunta, entonces para ello les traigo, bueno, la del nombre no la fallaron, observen ya las que hemos relacionado, la parte gris indica que un porcentaje dio la respuesta a esa pregunta. Observen que no hay ninguna en la que hayamos tenido uniformidad, ni siquiera las que parecían más evidentes. Entonces vamos a desarrollar todas las actividades desde el día de hoy. Listo. Si alguien está activo y necesita que le confirme cualquier cosa, me dice. Por ejemplo, Juliana Ayala Benavides, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿Todas las entiendes? Entonces, ya que todas las entienden, arranquemos por esa pregunta. Juliana Ayala Benavides, que es la primera que estoy viendo aquí. En esa pregunta que está ahí, rápidamente, ¿cuál sería tu lectura de la pregunta? Rápidamente. ¿Ya la leíste antes? Explícale a la clase qué es lo que hay que buscar en esa pregunta. Están los diferentes tipos de intestinos que tienen la jirafa y el elefante. Sí. Y hay que establecer la diferencia entre los sistemas digestivos. Exactamente, entonces nos dan una descripción de los diferentes sistemas digestivos de los, muchas gracias, de los mamíferos y nos dicen que tenemos que establecer una diferencia entre ellos. En este párrafo que está aquí, que la señorita Juliana nos resumió muy maravillosamente, dice, es ese punto al que quiero llegar. Esta es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia en el sistema digestivo? Listo. Y aquí nos dice la diferencia como tal, nos dice básicamente las jirafas tienen diferentes puntos de absorción en el sistema digestivo. Miremos que por aquí dice, dentro de las cámaras del estómago de las jirafas hay una gran cantidad de bacterias que ayudan a romper la celulosa y absorber parte de los nutrientes antes de que pasen al intestino. Posteriormente de pasar al intestino pasan al ciego, donde se encuentran otras bacterias que incrementan la absorción. ¿Qué quiere decir esto? Que las bacterias presentan varios puntos en los cuales a lo largo del intestino van haciendo absorción de nutrientes. Mientras que sus amigas o amigos, los elefantes no tienen esas bacterias. Miren, dice, en los elefantes las bacterias que ayudan a la absorción intestinal únicamente se encuentran en el ciego, ¿listo? Es decir, en esta cosa que parece el páncreas. ¿Listo? Entonces, solo se hace la absorción así, mientras que las bacterias la hacen en todo su hermoso tracto digestivo. Entre más complejo y más grande y más largo y más vueltas de un sistema en el reino animal, es porque más complejo es. ¿Listo? Entonces, entre más complejo es porque él necesita optimizar los recursos o se hizo tan largo para que los recursos fueran optimizados por el resto. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, entre más largo es porque en cada tramito yo necesito absorber algo porque el proceso es muy largo. ¿Listo? Entonces, la principal diferencia en el sistema digestivo les permite que a lo largo de todo el sistema digestivo les va a permitir optimizar la absorción de nutrientes.
la absorción de nutrientes, ¿listo? Ahorita sí, el compañero Brian Erazo que se encuentra abajo, ¿cuál de las 4 respuestas te parece a ti la indicada? Brian, tal vez por el chat me está hablando. Eso, don Brian, no se complique, no tiene micrófono, pero de todas formas estoy pendiente de su chat. Cuénteme. ¿Cuál de todas considera usted que es la respuesta correcta? El Marcola dice, los elefantes, esta diferencia en el sistema digestivo les permite a los elefantes consumir menor cantidad de alimento para nutrirse. Observemos esto. En este proceso, la absorción de nutrientes solo se da en el ciego, ¿listo? En ningún momento, o sea, al darse solo en el ciego, muy posiblemente todos los nutrientes que yo no absorba en el ciego pasen derecho. ¿Listo? Pasen derecho al sistema digestivo, es decir, que aquí no tengo un sistema optimizado. No tengo un sistema correcto y óptimo. En ese caso, ¿yo qué es lo que debería hacer? Ingerir grandes cantidades de alimento. Puedan que yo requiero el 20% de un alimento. Si yo quiero obtener el 20% y veo que se está desperdiciando en el tracto digestivo porque solo estoy teniendo un punto de absorción, ¿yo qué debería hacer? Aumentar la cantidad. Si necesito el 20%, pues yo ingresaré una gran cantidad de alimento, el 1000% de alimento. O sea, entre menos puntos de absorción de nutrientes tenga, más complejo es que yo como tal proceda a absorber el nutriente. Por tanto, los nutrientes, o sea, el elefante no va a consumir una menor cantidad, muy probablemente, como solo tiene un punto de absorción, va a requerir una mayor cantidad. En ese orden de ideas, sigamos con la B. Esta diferencia les permite a las jirafas extraer más nutrientes del material vegetal para alimentarse. Entra por aquí el material vegetal por la boca, sigue, y a medida que va pasando por todo el sistema, yo ya dije, está optimizando la absorción de nutrientes, es decir, que está extrayendo al máximo los nutrientes que él puede. Hasta ahorita la B es la respuesta correcta. Vamos con la C. Los elefantes... A los elefantes producir menos excremento que las jirafas. Esa está muy vinculada a la A. Si los elefantes comen grandes cantidades para suplir el régimen que necesitan de nutrientes, porque obtienen del ciego muy poca absorción de nutrientes, ingresan grandes cantidades de alimento, van a expulsar grandes cantidades de desechos, que es el material que no se usa, por tanto la C tampoco es la correcta. La D nos dice, a las jirafas les permite a las jirafas tener una digestión más rápida que los elefantes. Eso no es cierto por una razón. El sistema digestivo de las jirafas es más largo. Entre más largo es un sistema, a usted se le hace más fácil atravesarlo o más difícil, o sea, se le hace más rápido o más lento. Entre más largo es una pista de carreras, más tiempo se demora en llegar del inicio al final. Eso mismo pasa con el sistema que tenemos aquí. En este caso, tenemos que las jirafas deben tener una digestión antes más lenta que los elefantes. La respuesta correcta en este caso es la B. ¿Listo? ¿Por qué? Porque le permite a las jirafas optimizar ese proceso de obtención de nutrientes y obtener la mayor cantidad del pasto o de las hojas que ellos comen. ¿Listo? Eso, hasta ahí vamos teniendo en cuenta. Cualquier duda me comentan por el chat. Eso, señorita Diana Bravo, ya que estás aquí, ayúdame con esa pregunta que tiene la mayor lógica del mundo, pero la podemos fallar. Diana. Sí, dime. Ayúdame a resolver esta pregunta. ¿Puedes, por favor, leerla y decirme cuál sería la respuesta correcta? ¿La leo toda? Sí, o explícanos a todo el mundo qué entiendes tú de la pregunta. ¿Ya la leíste? ¿Ya todo la hemos leído? A ver.
Bueno, esta nos habla de lo que por qué método se puede transmitir el SIDA. Listo. Tú, de la experiencia tradicional y todo lo que se ha comentado sobre el VIH-Sida, ¿qué mecanismos sabes de antemano antes de leer las respuestas por los cuales se contagia el SIDA? Bueno, al saludar no sería obviamente. Por No, utilizar inodoros tampoco. exactamente. Al compartir cubiertos tampoco. Ajá. Entonces, ¿qué sería la C? Por compartir jeringas con personas que padecen de la enfermedad. Listo, muy bien, muchas gracias, Diana. Y esa es la respuesta correcta. Ustedes deben saber, el VIH es un virus, como todos los virus necesitan un medio de transporte para ingresar al huésped. ¿Listo? Supongamos que este matachito que está aquí es un huésped. Esto es un organismo vivo. ¿Listo? Él necesita llegar desde el exterior hasta el interior del huésped. ¿Listo? Resulta que el VIH o los virus como tal tienden a propagarse en un medio, como las ondas. ¿Listo? En el caso del VIH, todos sabemos que el principal medio de distribución del VIH, el principal medio de transporte es los fluidos corporales, principalmente la sangre. Es un virus que se transporta en sangre, ¿listo? Entonces, se dice que el virus se transporta de dos formas principales que tienen que ver y donde puede haber contacto sanguíneo como tal, son las relaciones sexuales y otra actividad donde haya intercambio sanguíneo. Como dijo la compañera Diana, por usar un baño público yo no estoy intercambiando sangre con otra persona. Por compartir cubiertos, si están bien lavados, tampoco estoy compartiendo sangre. Pero cuando yo comparto una jeringa, obviamente la jeringa ha entrado al cuerpo de una persona y ahorita va a ingresar a mi cuerpo, o sea que el virus, cualquiera que sea, puede ingresar a nuestro organismo y afectarnos como tal. ¿Listo? Entonces ahí estoy yo compartiendo sangre y es mediante punzones, cortadas. Voy a poner aquí daños a el organismo. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque pues estoy refiriéndome a que el virus ingrese a mí desde el exterior. Hay gente que respondió otra, puede ser por error, pero la respondió. Pero simplemente quiero que vean que todo por aquí es de análisis. El virus contra el que estamos luchando y que nos tiene dando clases virtuales, el virus no se transmite en sangre, se transmite por medio aéreo, ¿listo? Y se transmite mediante gotículas. Por esta razón, es que a diferencia del VIH, sí se podría transmitir, por ejemplo, por compartir cubiertos, porque estamos transmitiendo nuestra saliva y en esa saliva estamos intercambiando partículas con un externo, por saludar de mano, también porque tosemos en la mano y le damos la mano a otra persona compartiendo nuestra saliva con otra persona. ¿Listo? Lo único sería por usar inodoros, pero ahí no habría problema. ¿Listo? Hasta ahí entendimos por qué la respuesta de la 96 es la C. Sí, profe. Listo. Continuemos con esta. Para esta vamos a solicitar la ayuda de otro compañero que voluntariamente quiera unirse. Manuel Burbano, bien, bienvenido, ha sido seleccionado. Manuel Burbano, cuéntanos qué entiendes de esta pregunta. Esa pregunta no la entendí muy bien. Pero más o menos, o sea, ¿alguien tiene, danos un arranque? ¿No? Está hablando del pH. Sí y no, Juliana, muy bien. La acidez está relacionada con el pH. Como Juliana nos toca ese tema, vamos a relacionar eso. ¿Qué es el pH? El pH es igual a menos logaritmo de la concentración de H+, ¿listo? ¿Por qué? Porque las teorías químicas de Bronsted-Lowry dicen que una sustancia es ácida si libera H+ al medio, es decir, hidrógenos al medio, ¿listo? Por lo menos tengamos un ejemplo, HA, el que siempre se da, se disocia para formar A- más H+. Esta sustancia, miren, libera H+, entonces como lo libera al medio, esto se conoce como un ácido.
¿Listo? En la naturaleza tenemos algo maravilloso, es que también tenemos ácidos y tenemos bases. Base es una sustancia que, por el contrario, según la descripción de Russell Lowry, recibe hidrógenos. Entonces, por lo menos, ¿qué sería una sustancia? A menos más H más me produce HA. O sea que A menos es una base. ¿Listo? Pero en este caso lo que ella relaciona y lo que estamos viendo es el punto de decir que sí. Tiene que ser entonces una sustancia, ácido es una sustancia que libera H+. En ese ácido que tenemos ahí, ¿quién va a liberar H+? En ese alcohol, perdón. ¿Listo? Eso lo voy a dejar ahí, entonces necesitamos que se libere H+. Entonces, tengo yo un alcohol. ¿Cuál es el hidrógeno en los que tengo ahí? Los tengo representados de acá, estoy representando el alcohol terciario. ¿Cuál es aquí el hidrógeno que se va a liberar? Pues este hidrógeno que se va a liberar aquí. Entonces me está diciendo, todos los alcoholes tienen una tendencia a liberar ese hidrógeno como vemos ahí. Entonces quedaría O menos más el hidrógeno acá. Y miren qué me dice la tabla de aquí, la tabla que está aquí que dice aumenta la acidez. Me está diciendo que un alcohol terciario es menos ácido que un secundario y es menos ácido que un primario. ¿Cómo reconozco yo un alcohol terciario? Muy fácilmente, muchas gracias por la pregunta. Un alcohol terciario tiene 3 grupos sustituyéndolo, es decir, en torno al carbono que está vinculado al oxígeno, es decir, en torno a esta pareja, yo tengo 3 vecinos carbonos que lo enlazan. Eso es un alcohol terciario. Mírenlo aquí. R significa grupo carbono, grupo carbono, grupo carbono. Eso es un alcohol terciario. Un alcohol secundario que tiene nada más 2 vecinos, mírenlos aquí. Y un primario que va a tener solo un grupo vecinal. Entonces ahí nos dice, busque de los alcoholes cuál es el que tiene menor acidez. Entonces yo voy a la tabla. El que tiene menor acidez va a ser un alcohol terciario. Es como si yo le estuviera preguntando a usted directamente. Busque dentro de esa familia de alcoholes qué alcohol es el alcohol terciario. Entonces nos vamos y le contamos a cada carbono que tenga un oxígeno, 1H, le contamos cuántos vecinos tiene. Entonces, el primero de aquí que es el butanol. Miren esta belleza, ya Juliana nos está diciendo la respuesta A. Miren esta, ¿cuántos hay aquí? 1, 2. Este de aquí es un hidrógeno, entonces este alcohol es un alcohol secundario. Listo. El siguiente, el etanol, miren, tiene solo un carbono unido al carbono que está vinculado al OH. Este es un alcohol primario. Este de aquí, observen, este carbono que es el que tiene vinculado el OH tiene 1, 2, 3 carbonos al lado. Este es un alcohol terciario. Y el último que vemos aquí tiene 1 y tiene 2. O sea que es un alcohol secundario. La pregunta nos dice, busquen de menor acidez, es decir, nos está diciendo, busque el alcohol terciario de los que le estoy presentando. ¿Cuál es el alcohol terciario? Me voy por aquí caminando y el único alcohol terciario de esta belleza es el 2-metil, 2-propanol. Entonces, tras de que aquí ya tengo el nombre, simplemente es venirme a las respuestas y buscar aquella que diga 2-metil, 2-propanol. Respuesta correcta, la C de casa. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Bien o mal? Bien. Listo, eso me gusta. Vamos a preguntarle a un compañero que esté por acá al fondo, que están muy callados el día de hoy en el salón. El último, Marilyn Pérez. ¿Dónde está la señorita Marilyn Pérez? Probando, Marilyn, ¿me oyes? Marilyn abandonó. Listo, vamos a coger a otra persona. Listo, vamos a hacer la siguiente y nos va a colaborar Karen Gómez. Compañera Karen Gómez, bienvenida. Ayúdanos con esa pregunta. Ya la leíste, simplemente la idea es que nos esquematices en 3 o 5 palabras qué entiendes de la pregunta. ¿Qué es lo que tú entendiste y cómo la leíste? Traigan un café que esto se va a poner interesante. Marilyn. Bueno,
¿Nadie por ahí? ¿Nadie activo y dispuesto? Bueno, entonces en esta pregunta vamos a leer lo siguiente. Dice que un grupo de estudiantes quiere hacer un experimento. Lo que quiere es ver cómo se disuelve una varilla de metal en un experimento y va a analizar dos factores. En el primer experimento, miren que lo que ella está cambiando es la temperatura. ¿Listo? Cada vez va aumentando la temperatura. Esa es una condición. Yo voy variando una condición de un experimento, voy observando qué pasa en el experimento. Lo que voy observando es que a 18 grados centígrados se demora 115 segundos en disolverse la varilla. ¿Listo? Pero a 45 grados se demora 75. Ah, el tiempo disminuyó. Cuando yo disminuyo el tiempo en un proceso, miren, ¿la velocidad qué es? La velocidad siempre es lo que tarda un proceso en realizarse, ya sea desplazarse de un lugar a otro, disolver algo, alimentarse, en función del tiempo que se emplea. Entonces, si yo hago el tiempo más pequeño, ¿qué estoy aumentando? Si el tiempo se hace más pequeño, como es inversamente proporcional a la velocidad se hace más grande. Aquí hay algo muy importante que debemos recordar. Cuando ustedes en la vida se encuentren con algo que diga directamente proporcional, ¿qué indica? Rápidamente, cualquiera, Manuel Burbano, por ejemplo. Si yo le digo, la cantidad de dinero que usted gana es directamente proporcional al tiempo que usted le imprime al trabajo. ¿Eso qué le está indicando? Que entre más tiempo usted trabaje, más gana. Entonces, directamente proporcional nos indica que si una variable crece, la otra variable de la cual depende también está creciendo con él. Y el caso contrario es inversamente proporcional. En este caso, ¿qué tengo? Que la variable que está creciendo crece siempre y cuando la otra variable esté disminuyendo. ¿Listo? Esto es inversamente proporcional y directamente proporcional. Entonces aquí vemos que está variando la velocidad de la reacción, se está volviendo la velocidad más rápida. Entonces velocidad aumenta cuando el tiempo disminuye, pero hay otra condición importante que estoy analizando aquí. La velocidad aumenta si yo aumento la temperatura. Si yo aumento la temperatura, aumenta la velocidad. ¿Listo? Eso saco yo del experimento 1, de las evidencias obtenidas en el experimento 1. Entre más caliente está, menos tiempo tarda en disolverse la varilla. Pasamos al experimento 2. En el experimento 2, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando en este experimento analizar qué pasa cuando mantengo una temperatura constante, pero lo que hago es variar el tamaño de la partícula, es decir, el tamaño en el cual está la varilla. ¿Listo? Miren, cuando el metal está completo, yo tengo una varilla completa, se demora 115 segundos nuevamente. Cuando la parto a la mitad, se demora 90. Y cuando esa varilla la parto en trocitos muy pequeños, se demoran apenas 50 segundos. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que a medida que yo tengo una longitud inicial, a medida que yo parto la longitud inicial, la velocidad está aumentando, la velocidad está aumentando. ¿Listo? Entonces, aquí ¿qué voy a tener? Hay dos formas de verlo. La primera es, a medida que la longitud se hace más pequeña, o sea, el tamaño de la partícula se hace más pequeña, la velocidad se hace más grande, y esto entonces será un inversamente proporcional. Voy a poner T de tamaño, no es T de temperatura, sino T de tamaño. Para diferenciar la carga, le voy a poner el signo de grado, ¿listo? Y acá es T de tamaño. Entonces, entre más pequeño se hace el tamaño, más grande se hace la velocidad de la reacción. Entre más pequeño el tamaño, más grande se hace la velocidad de la reacción. Ahorita sí, analizando eso, nos vamos a buscar las preguntas y decimos, ya analizamos la tabla, ahorita vamos a buscar la respuesta. Acá dice lo siguiente. Siempre que haya un incremento de la temperatura, el tiempo de reacción se reducirá entre 40 y 75 segundos. Observemos esto. ¿Cómo descarto yo esa? Dice, siempre que haya un incremento de la temperatura,
Es decir, que yo varíe cualquier temperatura aquí, varío la temperatura, se reducirá entre 40 y 75 segundos. Eso es falso porque observen que yo varío desde 45, paso de 45 a 70, por ejemplo, y estoy variando 25 segundos, y eso no encaja en este rango de tiempos que yo estoy dando. La B dice, la velocidad de reacción tiene una mayor variación cuando se modifica el tamaño del metal que cuando se modifica la temperatura. Podría ser, pero observemos cómo se hace esto. Entonces, cuando yo varío el tamaño, estoy pasando. En este caso, hay una disminución de 115 grados centígrados a 90, es decir, hay una diferencia de 45 segundos. ¿Listo? Mientras que cuando yo caliento de 18 a 45, tengo una variación aproximada de, en este caso, 40. Espérenme, ayúdenme a la resta, serían 35 más 15 serían 5. 35 más 15 no me dejen, serían 50 segundos. ¿Listo? Observemos esto, cuando yo varío la temperatura, la variación del tamaño no es tan significativa. ¿Listo? Entonces prima la variación de la temperatura que la variación del tamaño. La B también la descartamos porque nos está diciendo que cuando yo modifico el tamaño es más grande que cuando modifico la temperatura. Falsa la A, falsa la B. La C nos dice, la reacción tiene una duración mínima de 50 segundos si el metal se fracciona en trozos debido al aumento de la superficie de contacto. Primero que todo, la parte de que el metal se fracciona en trozos aumenta la superficie de contacto, esta parte es verdadera. Si yo quiero el metal, estoy aumentando la cantidad de pedacitos y por tanto estoy aumentando la exposición del metal al agua. Bien, pero lo que está mal es la reacción tiene una duración mínima de 50 segundos, falso. La duración, si usted la tiene con la varilla completa, le va a durar 115 segundos, y si la tiene a temperatura fría, le va a durar 115, ya que la temperatura mínima no es 50 segundos. La respuesta correcta, como estoy leyendo en el chat, es la D. ¿Por qué? Porque dice, la velocidad de reacción se modifica al variar la temperatura, observen, aumenta al aumentar la temperatura y el tamaño de la muestra. Al hacer el tamaño más pequeño, la velocidad aumenta, ¿listo? Otra cosa muy importante que ustedes deben tener en cuenta. El método científico funciona así. Yo hago una serie de observaciones y de esas observaciones yo tengo una conclusión. ¿Listo? Otra cosa que nos debe vincular aquí y es muy importante para hacer la pregunta más rápida y descartarla más rápida es, si yo hago 2 experimentos y en cada experimento hago una observación, lo más lógico es que yo de cada observación encuentre una conclusión. Entonces, si ven bien, las 3 primeras no relacionan directamente las 2 observaciones, mientras que la última sí me dice, si yo cambio la temperatura, cambia la velocidad, y además, o si cambio el tamaño, también cambia la velocidad. Entonces, por ese lado también nos podemos ir y hacerlo incluso mucho más rápido. ¿Listo? Julián, que te acabo de ver por aquí ingresando, por favor me colabora leyendo esa gráfica mientras conecto el computador. No está. Listo. Vamos a hacer esta gráfica y ahí ustedes que entienden. ¿Listo? Tengo una tabla donde tengo el pH y como dijo nuestra compañera, el pH indica la acidez. Entonces vamos a primero averiguar qué es acidez. Entonces tengo una escala y ya sabemos que el pH es una medida de cuánto hidrógeno liberan al medio. Entre más hidrógeno, más abajo. 7, 0, 14. Menos logaritmo es una propiedad de H+. Menos logaritmos es una maravilla de ecuación de función matemática, porque entre más grande es el número de H+, más pequeñito es el valor que tenemos acá. Entonces, entre más ácido, más tiende a 0. Y entre menos ácido, lo contrario a ácido es básico, entonces entre más básico, más se acerca a 14. Más básico es que tiene OH-, que es la contraparte de H+,
¿De dónde viene ese H más y ese OH? Miren, H, OH. Cuando se rompe esto, el OH agarra como OH menos y el H agarra como H más. Y esta molécula que está aquí la hemos visto todos como H2O. Agua, entonces es por la disociación del agua, ¿listo? Y el que está en medio, que se encuentra totalmente equilibrado, es justamente el pH del agua. ¿Listo? El pH aproximado del agua. Rápidamente, aquí hay dos cosas que ver. La primera es cómo identificar gráficas y la segunda es cómo se lo vamos a analizar. Lo primero que vamos a tomar aquí es en cuenta, la gráfica tiene dos ejes, el eje X y el eje Y. Bueno, una gráfica básica, porque hay gráficas que tienen más ejes. Entonces, la variable que se encuentra sobre el eje X comúnmente se llama variable independiente. ¿Por qué? Porque yo con ella puedo hacer lo que se me antoje. Yo puedo moverla a mi voluntad. Y en este caso, ¿cuál es la variable independiente de los dos? Miren, yo puedo... ¿Qué diferencia entre coger jugo de limón y jugo de tamarindo? Yo decidí coger jugo de limón y no de tamarindo. Yo decidí coger enjuague bucal y no la crema dental. Yo decidí coger refresco y no agua panela. Entonces, esta de aquí yo la estoy escogiendo. Entonces, ella es mi variable independiente. Y ahora viene, a esa prueba yo le estoy midiendo el pH. Entonces, de este valor que obtengo en la variable independiente, yo voy a obtener una respuesta en el otro eje. Por tanto, lo que está en Y se llama variable dependiente. Entonces, yo cojo el jugo de limón y le mido el pH, entonces estoy teniendo una respuesta en la variable dependiente. Entonces, en X va a ser, voy a obtener la sustancia y en Y voy a obtener el pH. Entonces, ya vemos que la gráfica tiene que tener acá la sustancia y acá el pH. Otra cosa muy importante que vamos a notar aquí es, cuando yo tengo experimentos aislados, los voy a presentar en una gráfica de forma aislada. Cuando yo tengo un experimento en conjunto, o que sigo el mismo experimento, lo voy a presentar en una línea continua. ¿Qué quiero decir esto? Supongan que yo tengo jugo de naranja y le mido el pH y mido que está por aquí. Después, a ese mismo jugo de naranja le adiciono azúcar y vuelvo y mido el pH y resulta que sube. Luego vuelvo y le adiciono más azúcar, sigue subiendo. Luego lo agito y le adiciono más agua, baja el pH. ¿Listo? ¿A qué punto quiero llegar con esto? Cuando yo construyo esto, estoy haciendo, en matemáticas estaría haciendo una función de X. Y en este caso yo estoy midiéndole a un experimento o a un modelo una propiedad. Aquí hay un solo experimento o hay varios. Aquí yo tengo jugo de limón, jugo de naranja, enjuague bucal. Entonces, en este caso, yo no le estoy haciendo un seguimiento a cada uno de ellos. Yo simplemente estoy tomando un valor para cada uno de ellos. Por tanto, aquellas gráficas que nos representen esta tendencia nos estarían dando a entender que es un proceso de una sola muestra siendo medida varias veces. Por eso la respuesta A está descartada, a pesar de que nos diga aquí la sustancia y acá el pH. Esto sería como si yo estuviera vinculando el jugo de limón al jugo de naranja y al enjuague bucal y los estuviera analizando como una gráfica. ¿Listo? Eso no ocurre. La B, peor aún, porque la B, a pesar de que hace lo mismo, también nos va ligando el pH del sistema. Eso, Diana, muy bien, felicitaciones. Ahorita sí, la C que tiene, la B, estamos entre la B y la D. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Que la B, miren, en la B sí dice, bueno, no pueden ver, pero ya les voy a borrar todo eso para que lo puedan ver. En la B dice, en el eje X lo único que dice es sustancia, pero no identifica qué sustancia es. Y sería correcto si las sustancias que están aquí yo las hubiera enumerado en la tabla, pero como no las he enumerado, la B tampoco es. Nos queda la única respuesta correcta de las 4, es la D. ¿Listo? Y si dudan de eso, como Santo Tomás, metan el dedo en la llaga y vamos a ver cualquiera de ellos, cojan cualquier valor. Coja el pH de la sangre humana. Váyase hasta la cima del histograma, esto se conoce como histograma o cuadro de barras, entonces vámonos hasta la cima y regresémonos a la respuesta. Van a ver que obtiene un pH cercano a 7 o mayor a 7 y la sangre humana aquí tiene 7,4. Encaja, listo, respuesta correcta, la D. Hasta ahí vamos volando. Bien. Rápidamente, cualquiera de ustedes me colabora
pregunta. 16 está activo, a ver. Isabel Molano, bienvenida. ¿No? Sí, profe. Listo. Ya que estás ahí, cuéntanos, ¿qué entiendes de la pregunta y cómo la esquematizas en tu mente? Pues, profe, esa pregunta la entendí porque un niño sostiene una piñata por medio de una cuerda que pasa por una polea. Ajá. Entonces la piñata se mantiene en equilibrio y no se cae. Pues si se mantiene en equilibrio debido a que la fuerza, pues, debido a que pues la piñata tiene un peso parecido al del niño y por eso se mantiene en equilibrio. Exactamente, la compañera la entendió muy bien. Y para aquellos que no lo lograron diagramar es muy simple. Cuando yo tengo algo en equilibrio, es decir, que las fuerzas que están actuando sobre ellas son iguales a cero. Entonces, sumatoria de fuerzas sobre el objeto es igual a cero. En este caso, por ejemplo, vemos que el movimiento se está realizando. Aquí puse una línea, entonces esa línea es el equilibrio. ¿Listo? Es decir, que la piñata no está moviendo de ahí. El movimiento se está realizando ¿en qué eje? ¿En el eje X o en el eje Y? Entonces, miren, el movimiento de la cuerda, si el niño la jala, va hacia abajo en el eje Y. Si el niño la suelta, va hacia arriba en el eje Y. Entonces, aquí vamos a tener que es la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a cero. ¿Listo? Entonces, para que esto se cumpla, yo debo decir, supongámoslo aquí, la fuerza que hace el niño más la fuerza que hace la piñata debe ser igual a cero. Si yo despejo esta fórmula voy a tener lo siguiente, que la fuerza que hace el niño es igual a menos la fuerza que hace la piñata, es decir, la fuerza contraria que hace la piñata. Si el niño imprime 10 newtons, la piñata hace menos 10 newtons. Y en ese caso vamos a ver las respuestas. Dice, el peso de la piñata disminuye con la altura. Falso, porque recuerden ustedes que el peso es una propiedad que se relaciona con la cantidad de masa. Entonces, si ustedes hacen eso y lo recuerdan para allá futuro, tienen que el peso, lo que nosotros conocemos como peso, se define como una fuerza. Los que han visto física avanzada ya sabrán la respuesta. La fuerza es igual a ¿qué? A masa por la gravedad. ¿Listo? Y en este caso, ¿de qué depende únicamente? De la masa a la cual esté sometido el objeto y de la gravedad. De aquí salvamos una ambigüedad. Fuerza igual a masa por gravedad. Masa es la que está en unidades de kilogramos. Peso o la fuerza comúnmente está dado en función de... ¿Quién me colabora? Efectivamente, como estoy leyendo aquí en el chat, en función de newtons. O sea que cuando tú llegas al gimnasio y te pesas, tú no deberías decir yo peso 15 kilogramos, tú deberías decir yo peso 48 newtons, 50.000 newtons, porque es la fuerza correcta. Pero nosotros lo tomamos como masa. ¿Por qué? Porque la gravedad en la Tierra es constante. Si la gravedad en la Tierra variara drásticamente, yo tendría que decir mi fuerza o mi peso en newtons, ¿listo? Entonces la A no es porque la masa sigue siendo constante, la masa no varía y la gravedad tampoco, entonces el peso no varía. El niño está ubicado debajo de la polea. El hecho de que el niño se ubique exactamente debajo de la polea no afecta como tal para que la piñata se mueva, ¿no? ¿Listo? Entonces, por lógica, vemos que el niño sí está ubicado debajo, pero no importa por qué. Así usted se ubique debajo. Si suelta el lazo, la piñata cae, entonces descarta la B. La C dice, la polea sostiene por sí sola el peso. Miren que la sumatoria de fuerzas que hicimos es, la fuerza que está haciendo el niño es la contraria de la que hace la piñata. Entonces, en ningún momento estamos teniendo en cuenta la polea. La polea es solo un punto de anclaje que nos permite cambiar la dirección de una fuerza. ¿Listo? Si yo hago una fuerza de este lado de la piñata, de este lado, si el niño jala, la fuerza que va en el sentido negativo, es decir, hacia abajo, la piñata la convierte en un sentido positivo. Entonces, asciende la piñata. ¿Listo? La polea solo cambia la fuerza. Descartado. Y por ende nos quedaría la D. La D que nos dice, la fuerza que hace el niño es igual al peso de la piñata, lo que tenemos exactamente aquí en la tercera ley de Newton. La fuerza que hace el niño es exactamente igual a la piñata, pero está en el sentido contrario. Muchas gracias, señorita Isabel, por darnos la respuesta correcta. La respuesta correcta es la D. Continuamos. La 102 y vamos a proceder a preguntarle a cualquiera de nuestros compañeros. Muchas gracias. Sigamos con
Javier Cerón, don Javier Cerón, muy buenas noches, bienvenido. Cuéntenos, ¿qué entiende la pregunta? Hola, Javier. Bueno, Julio César, ¿cómo estás? Cuéntanos qué entiendes de la pregunta. Julio César, ¿alguien quiere colaborarnos con la comprensión de la pregunta? Bueno, ya que veo que hay una compañera que está que se habla, la chica que respondió en el chat, Diana Bravo, colabóranos. ¿Cómo entendiste la pregunta? Hola. Por aquí nos dicen que la respuesta es la A. Perdón, voy a hacer un paréntesis. Cuando dicen cero audio, ¿se refiere a que no me escucha? Brian Erazo está entre la A y la C. Listo. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, miren. La cosa dice aquí. Profe, ¿Sí, señora? ahí no toca la mitad de 100. Vamos a verlo. Posiblemente, tal vez, quizás. Entonces, recuerdan que la clase pasada hablamos de choques elásticos, donde un choque, la fuerza se reflejaba y continuaba su proceso. Eso es un choque perfectamente elástico. Aquí también estamos hablando de un choque elástico. En el tiempo igual a 0, t igual a 0, yo tengo la pelota a una altura que voy a llamar 100. ¿Listo? 100 centímetros, tengo la altura ubicada a 100 centímetros en el tiempo igual a 0. Yo la dejé caer. ¿Y qué pasó? La pelota llegó hasta 0 y la pelota volvió a subir. ¿Listo? Entonces, en un t igual a la observación o en un t final, en un tiempo final, ¿qué pasó con la pelota? Me dice que la pelota subió hasta 75 centímetros. ¿Listo? Eso indica. Ahí tenemos rápidamente, la pelota bajó de 100 a 0 y subió hasta 75, es decir, que la pelota, quiera o no, no está teniendo la misma energía con la que bajó, no está teniendo la misma energía con la que subió. ¿Por qué razón? Y se los pongo en un ejemplo. Si Diana, yo le doy dinero para que ella viaje desde su casa a la capital del país y eso le cuesta 100.000 pesos, esa es la energía que ella tiene para realizar ese viaje. Si al llegar a Bogotá, de los 100.000 que le dice, gasta 80, ella solo va a tener, no tiene la cantidad de energía suficiente para devolverse hasta el punto del que partió. Es decir, que aquí, cuando la pelota tocó el suelo en el 0, la pelota transfirió energía al piso. Energía. ¿Listo? Entonces, ella venía con energía cinética, se golpeó contra el piso con la energía cinética máxima, transfirió parte de la energía al suelo, y el resto sí fue reflejado hacia arriba. Entonces, analicemos. La B dice, la conserva totalmente. Si la pelota hubiera conservado la energía totalmente, hubiera llegado a ¿dónde? Al mismo punto, a la mitad o a nada. Obviamente, si yo tengo 100 unidades de energía para caer y los conservo, voy a tener 100 unidades de energía para subir. Entonces, si lo hubiera conservado totalmente, la pelota hubiera llegado al mismo punto de origen, falso. La vamos a ver, se reduce en un 25%. ¿Listo? Cayó y llegó a 75. ¿Cuál es la diferencia que estoy teniendo entre 100 y 75? 25 centímetros. Si yo convierto esto en porcentaje, miren acá, 100 centímetros dividido 100 por 100, 100 se me va con 100 y me va a dar ¿qué? 100 centímetros son el 100%. 75, entonces, ¿cuánto porcentaje será? No hay necesidad de hacerlo porque sería 75 dividido 100 por 100, me va a dar 75%. ¿Listo? Y este restante 25 va a ser 25%.
Esos 25% que me faltaron para llegar al lugar de origen, yo los tuve que haber entregado en algún lado. Probablemente son los 25 o el 25% que entregué en el choque contra el piso. Entonces, efectivamente, la energía de la pelota, después del choque, fue disminuida en un 25%, porque no logró sino hacer el 75% del recorrido. La respuesta hasta ahorita correcta es la respuesta se pierde totalmente. Ella cae, la pelota cae desde arriba hasta abajo. Si yo perdiera la energía completamente, yo no tendría energía para volver a subir, porque le estoy perdiendo, le estoy entregando totalmente al suelo. Entonces, toda la energía se perdería en el suelo y el choque no sería elástico, es decir, la pelota cae y se queda abajo, descartado, porque la pelota vuelve a subir. Y acá dice, se pierde un 75%. Nuevamente, si yo le transfiero 75% de la energía al suelo, ¿cuánta energía me queda para subir? Para subir únicamente me queda 25%. Entonces, ese 25% me alcanzaría para recorrer apenas el 25% del camino. Entonces, me alcanzaría nada más para hacer 25 centímetros. Y falso porque la pelota nos llega hasta 75 centímetros. Entonces, la D es la respuesta equivocada también. Y ratificamos que la respuesta totalmente correcta es la A. ¿Listo? ¿Está ahí? Estamos muy fácil, muy rápido y muy sencillo. Yo sé que ustedes van entendiendo esto y vamos agilizando. Rápidamente, la que estamos viendo ahí, todo el mundo la leyó. Y dice, bueno, un chico quiere saber cómo dos sustancias puras se ven afectadas por el tiempo y se ven afectadas por la temperatura. Es decir, quiere ver a qué tipo de sustancia uno cambia de 50, después de ser sometida a calentamiento por 50 segundos, pasa de sólido a líquido y ve que el tiempo que se demora a la temperatura 2 es de 163. ¿Qué quiere decir? Esta presenta una mayor velocidad y la de abajo presenta una menor velocidad y lo paso a un estado líquido. Vuelvo y lo caliento y pasa a un estado gaseoso. ¿Listo? Él solo está midiendo esta temperatura de aquí y está viendo cuál es el tiempo o la velocidad con la que se demora en cambiar. ¿Listo? Él está haciendo aquí una serie de ¿qué? De observaciones. ¿Listo? Y la pregunta gira en torno a dos palabritas que vamos a tomar de Wikipedia. Ahí dice, conclusión, fin o terminación de algo. Decisión o consecuencia que es fruto del estudio y examen de una serie de datos. ¿Listo? Es la decisión que yo tomo basándome en una serie de datos. Y miren que aquí también dice, conclusión, es la proporción final de es la proposición final de un argumento después de las premisas. Si el argumento es válido, las premisas implican la conclusión. Bien, hasta ahí vamos. O sea, yo tengo que hacer una premisa, tengo que hacer una observación para dar una conclusión. Y la conclusión es lo que yo digo del experimento. Y una evidencia es intuitivamente la manera como podemos afirmar la validez de un contenido, es decir, sin sombra de duda, es decir, una evidencia es algo en lo cual yo me baso, un resultado de un experimento en el cual yo me baso, para yo poder decir, usted hizo tal cosa o el sistema se comporta así o así. Listo, entonces ya tenemos la diferencia entre evidencia y conclusión. Conclusión es lo que yo digo, sí, la taza estaba caliente. Evidencia, yo tengo que medir la temperatura o tocarla para saber si está caliente o no, ¿listo? Entonces, lo que estamos presentando en esa tabla es una conclusión. No, en ninguno de ellos estoy presentando yo una conclusión. ¿Por qué razón? Porque estoy en este caso dando unos datos y diciendo, miren, a estas temperaturas pasa de este estado a este estado. ¿Listo? Entonces, en ningún momento estoy dando una conclusión. Por esa razón, perdónenme aquí, permítanme modifico. Permítanme un momento. Que se me bloqueó aquí, necesito salir de la presentación. Para poder borrar esta parte. Que si no, no alcanzamos. Vamos a borrar esto y vamos a borrar esto.
Dios mío. Listo, ya funciona. Ahorita ven acá. Cierro por acá. Listo, ahí. Denme un momento, ya regreso. Listo. Entonces, ahorita sí, como estábamos aquí, volvemos acá, diagramamos esta parte y entramos aquí a la presentación. Las que tenemos ahí son las siguientes. Conclusión ya sabemos que no es. Descartamos todo lo que haya conclusión. Ahorita sí, buscamos entre las respuestas. Una evidencia, listo. Todos dicen que una evidencia. Entonces, la B dice, una evidencia de que las sustancias se funden con efecto de la temperatura. Efectivamente, estoy viendo que al aumentar la temperatura, las estoy fundiendo, pero no descartemos la D. La D dice, una evidencia porque las sustancias tienen puntos de fusión cercanos. En ningún momento yo estoy estableciendo a qué temperatura funden. En ningún momento de la gráfica yo estoy diciendo funden a tal temperatura, no estoy diciendo el tiempo. Y eso no es una temperatura. Entonces, efectivamente, la respuesta correcta es la B. Si ven, no necesitamos ser grandes genios para entender la pregunta. Ahorita sí, Juliana, por favor, coméntanos cómo diagramaste tú esta pregunta. Pues nos pregunta en qué afecta la velocidad del carro cuando la caja cae. Ajá, cuando la caja cae sobre el carro, la caja le cae, ¿cómo la afecta? ¿Tú qué crees? Vengo yo con un carro que esté en movimiento. La velocidad disminuye. Exactamente, listo, pero vamos a ver por qué. Tengo un movimiento que está ocurriendo en dos coordenadas. Aquí solo vemos una, pero ustedes recuerden siempre que lo van a tener en dos coordenadas. El carro, además de moverse, ¿qué otra característica tiene que no le podemos cambiar bajo ningún parámetro? El carro pesa. Entonces, como el carro tiene una fuerza que lo va jalando hacia el piso, él está teniendo un movimiento, por eso les digo que está teniendo un movimiento en dos coordenadas. El primero, el peso lo está jalando hacia el suelo para mantenerlo pegado al piso y la velocidad lo está llevando hacia adelante para que él se mueva, ¿listo? Entonces, hay dos componentes. Cuando cae un objeto, el objeto que viene cayendo que tiene, también tiene una masa y por tanto va a aportar otro peso. Cuando yo lo tenga aquí, es decir, el cubo caiga aquí sobre el carro, el componente del peso va a aumentar. ¿Listo? Si yo quiero mantener el equilibrio, ya vimos la sumatoria de fuerzas, entonces la sumatoria de fuerzas me dice, si usted aumenta del lado izquierdo, el lado derecho tiene que también aumentar para compensarlo. ¿Listo? Pero aquí estamos teniendo dos componentes, es decir, en el eje X y en el eje Y. ¿Qué vamos a tener aquí muy posiblemente? Para que el movimiento siga, cuando el peso aumenta, usted va a tener que recortar el movimiento en el eje X para que se mantenga el equilibrio, es decir, la energía que está imprimiendo el mantener el bloque al caer es la energía que va a aportar la velocidad, entonces efectivamente tiene que disminuir la velocidad para que el proceso pueda seguir. Entonces la velocidad, vamos a ver las posibles respuestas. Dice la gente, dice el rumor, que la velocidad tiene que disminuir, entonces ¿cuál de todas es la única que disminuye? Efectivamente, señorita Juliana, mire, B aumenta falso, C aumenta falso, D no cambia falso, A disminuye. ¿Listo? Disminuye porque la cantidad de masa que se desplaza horizontalmente aumenta. Facilísimo, eso está tan fácil que azar. ¿Listo? Hasta ahí vamos concretos, hasta ahí estamos bien, estamos entendiendo. ¿Todos? Dicen bien por acá. Sí, profe. Eso me gusta, listo, porque la cosa se va a poner más fea ahorita. Dice la 110. Ya que hablaste, Diana, porfa, colabórame. ¿Cómo entendiste la 110 y cómo la contextualizas? Pues en esta pregunta me da a entender, o sea, que qué debemos hacer para
para que la enfermedad no siga o no se reduzca. Exactamente, ¿qué debo yo hacer para que la enfermedad no me siga matando o que la enfermedad se reduzca? ¿Listo? Vamos a tomar en cuenta, entonces tenemos diabetes tipo 2. ¿Listo? Miren qué indica esto, es una enfermedad que aumenta, en la que aumenta el nivel de azúcar, es decir, aumenta el nivel de azúcar en sangre. ¿Por qué? Porque la actividad de una hormona que se llama insulina baja, se hace más pequeña, ¿listo? Entonces, entre menor actividad tenga la insulina, pues más se me va a acumular el azúcar, ¿listo? Aquí viene entonces, vamos a ver. La A dice, para reducir la incidencia de la enfermedad se debe consumir A, alimentos ricos en insulina, ¿listo? Resulta que acontece que podría ser porque si yo consumo insulina, subo la insulina que hay en mi cuerpo y el azúcar se debe normalizar. Fácil. ¿Cuál es el error gramatical que hay aquí? ¿Alguien lo puede encontrar? ¿Juliana? ¿Diana? ¿Manuel? ¿Alguien lo puede encontrar? Exactamente, don Brian, me gusta esa actitud, consumir. La insulina es una hormona. Miren, aquí el nombre lo dice, la insulina es una hormona. Y comúnmente las hormonas son sustancias endógenas. ¿Qué quiere decir algo endo? Como les dije la semana pasada, endo es hacia adentro, entonces endógeno es que yo lo tengo adentro. Y las hormonas son sustancias que se producen dentro de nuestro organismo por rutas metabólicas. Si se producen dentro de nuestro organismo, yo no las puedo obtener de un alimento, yo las debo fabricar adentro. Entonces, la A no es posible, así sea lógica y suene lógica, no es posible porque las hormonas yo las debo generar. Se debe reforzar, dice Brian. Muy bien, por ahí vamos. Por esa razón, usted miren lo siguiente, porque ya imagino para dónde va el agua en molino. La insulina comúnmente se la inyectan, ¿cierto? No la encontramos en un alimento, la encontramos en una inyección, en algo sintético. ¿Listo? Eso indica que también no voy a encontrar alimentos ricos en insulina, sino que voy a encontrar probablemente fármacos que presenten insulina. ¿De dónde obtengo yo esos fármacos? Comúnmente la insulina la obtengo del páncreas, del cerdo. La obtengo del páncreas de cerdo, la purifico, la llevo a una ampolleta y eso es lo que entrego al público para que se inyecte, listo. Entonces la A no descarta, no es la insulina, no es consumir insulina. Consumir menos carbohidratos. Aquí podría tener, don Brian, rápidamente. ¿Usted conoce otro nombre para llamar a los azúcares? Juliana, ¿conoces algún otro nombre para llamar a los azúcares? ¿Alguno de los presentes ha oído hablar de carbohidratos? ¿Lípidos? ¿Ha oído hablar además de eso de proteínas? Y por último, todos hemos oído hablar de vitaminas. ¿Listo? Carbohidratos. Comúnmente los carbohidratos son la fuente primaria de energía y además de eso, todos los carbohidratos pertenecen a la familia de las pentosas y las hexosas y los carbohidratos es el nombre refinado que le damos a toda la familia conocida como las azúcares. ¿Por qué? Ahí copié mal, azúcares. Mientras tanto vayan haciéndome caso. ¿Por qué se conoce como la familia de las azúcares? Porque resulta que acontece que azúcar viene del latín que indica dulce. Entonces todos los carbohidratos comúnmente son dulces, entonces por eso a todas las azúcares se le conoce como azúcar. Y mire, usted no es capaz de controlar el nivel de azúcar en sangre y usted le va a ingerir más azúcar, o sea, le va a ingerir más azúcar en forma de carbohidrato. No, usted lo que debe hacer es por el contrario, bajar los azúcares que usted ingiere en forma de carbohidratos para que la actividad de la enfermedad no prolifere. Entonces ahorita
Menos carbohidratos significa menor incidencia de la enfermedad. ¿Y eso por qué? Porque indica que hay menor cantidad de azúcar en el organismo y por tanto la insulina funciona bien. Hasta allá sería. Los lípidos son otra familia que comúnmente nosotros conocemos, pero que muchas veces no nos explican. ¿Qué es un lípido? Es cualquier sustancia soluble en grasa o cualquier sustancia soluble en un aceite. Y los lípidos entonces por tanto son aceites y grasas. Proteína, ¿qué es proteína? Proteína es una cadena de aminoácidos que se encarga de tener la función estructural del cuerpo. Entonces, todos estos musculitos que yo tengo están formados por proteína porque son las encargadas de darle la estructura funcional al cuerpo. Entonces, son proteínas comúnmente asociadas en alimentos que presenten carne. ¿Listo? Si un organismo tiene carne, tiene proteína y al ingerirlo estoy ingiriendo la proteína. Vitaminas. No necesariamente la carne, porque por ahí brincaron veganos. Los veganos también. Algunas legumbres son ricas en proteína, ¿listo? Pero deben ser suplementadas de acuerdo a la dieta, ¿listo? No todas las legumbres aportan la misma cantidad de proteína que le aportaría una carne completa, ¿listo? Y por último tenemos las vitaminas. Las vitaminas son diferentes tipos de aminas o de sustancias que al ingresar al cuerpo cumplen con una función. Y comúnmente las conocemos como vitamina C, vitamina B, vitamina D, pero cada una de ellas presenta una estructura diferente, ¿listo? Y ellas simplemente nos ayudan a realizar funciones. Entonces, la C dice, alimentos bajos en sal. La sal no tiene nada que ver aquí porque lo que nos está afectando es el azúcar. Entonces, nada que ver. Más vitaminas en la dieta. Como ya les dije, las vitaminas ayudan a mejorar procesos, pero en ninguna parte del párrafo de arriba nos está indicando que las vitaminas ayuden ni a mejorar la eficiencia de la insulina, ni a disminuir el azúcar. Por tanto, la respuesta correcta en este caso es la B, efectivamente. Consumir menos carbohidratos. ¿Por qué? Porque el nombre élite de las azúcares es carbohidrato, entonces es lo mismo que ese azúcares. ¿Listo? Diferente decir que la glucosa es el único carbohidrato que existe. No tenemos glucosa, fructosa, pentosa, hexosas, que ya discutiremos cuando sea pertinente en el caso. Bioquímica avanzada. Vamos a la pregunta 111 y la 113. Este es solo el diagrama donde vamos a leer lo que tenemos. Tenemos una motobomba, ¿listo? La motobomba, ¿qué hace? La motobomba es un motor que hace fuerza. ¿Fuerza para qué? Para sacar el agua del pozo, subirla aquí y después hace fuerza para mandarla a la cima del tanque. ¿Listo? Ese tanque tiene una altura H y una vez llega el agua a la altura, a la parte superior del tanque, yo la libero para que me riegue 3 hectáreas. ¿Listo? Entonces, la primera, observen, H3 está exactamente a la misma altura que donde yo entro el agua acá, está a la misma altura que H y H3 son iguales. ¿Listo? H2 está, digamos que a la mitad, aquí está H2. La tubería que sale está a la mitad y la última es H1. ¿Listo? Con base en eso vamos a analizar, vamos a ver. Si ustedes, de una vez les voy adelantando a cualquiera de ustedes. Isabel que se ha participado, por aquí estaba. Si tú te subes un tobogán y el tobogán te tiras, ¿cuándo sientes más adrenalina o cuándo sientes que te vas moviendo más rápido? ¿Al final del tobogán o cuando apenas te vas a tirar? Cualquiera. La respuesta yo creo que todos la tenemos en mente. Exactamente, al final. Entonces, ¿por qué? Porque al final yo he convertido toda esa energía potencial. Recuerden que cuando ustedes suben en un sistema, adquieren energía potencial. ¿Listo? Y recuerden ustedes que la energía de un cuerpo siempre va a ser la energía total. Y la energía total está en función de la posición donde usted está, más la velocidad que usted tiene. ¿Listo? Si está usted arriba y está quieto, pues la energía potencial se hace la más grande y la energía cinética se hace cercana a cero, porque usted no está moviendo. Pero usted arranca a moverse en pura berraca y baja hasta la base. Cuando usted llega a la base, la altura es igual a cero. Por tanto, la energía potencial se ha hecho cercana a cero
Y como usted empieza a moverse y cada vez va adquiriendo más velocidad, la energía cinética se hace la máxima, y en este caso la energía total sería igual simplemente a la energía cinética. En cualquier estado intermedio entre ellos, entre el final y el inicio, en cualquier estado intermedio, la energía total es la sumatoria de una fracción de cinética más una fracción de potencial. ¿Listo? Y ustedes que son reversados en física saben que la energía total entonces es igual a la masa por la gravedad por la altura, que es igual a la energía potencial más un medio de la masa por la velocidad del cuerpo al cuadrado, que es igual a la energía cinética. Hasta ahí solo hemos hecho un recordatorio de física rápida. Vamos a las preguntas. La pregunta 111 dice lo siguiente. En la mayor parte del tiempo la bomba de succión funciona bien, pero llega el verano y la Nación del Fuego arrasó, y entonces el agua del pozo, aquí estaba el pozo de Lomas de Feliz, aquí estaba la motobomba, el tubito de la motobomba llegado hasta el pozo. Cuando la Nación del Fuego y el verano atacan, pues el agua baja. ¿El tubo va a bajar buscando el agua? No, el tubo se queda ahí. ¿Listo? Entonces, el tubo no nos dice en ningún momento, usted sigue bajando el tubo. No, el tubo se queda ahí. Muy bien, la gente está volando, puso la C. Entonces, ahorita vamos a ver. Esta agua que está acá, la A dice, la viscosidad del agua aumenta en el verano. Esta agua que está acá sigue siendo la misma agua que está acá, pero en menor cantidad. ¿Ustedes alguna vez han ido a tierra caliente o viven en tierra caliente? ¿El agua en tierra caliente es más babosa que en tierra fría? ¿O se siente igualito, solo que cambia la temperatura? En los viajes de Narnia que yo he hecho, hasta ahorita, la temperatura cambia, pero el agua sigue siendo igual de fluida. Hasta ahorita no se me ha vuelto ni más densa, ni más melosa, nada. Entonces, la viscosidad es esa propiedad que me indica qué tanta tendencia al movimiento tiene una sustancia. Entre más viscoso, menos tendencia al movimiento. Entre menos viscoso, más rápido fluye. Entonces, la viscosidad del agua no cambia, sigue siendo la misma, solo que lo que ha cambiado es la altura a la cual el agua se encuentra. ¿Listo? La B dice, la magnitud de la fuerza del vacío que crea la bomba en la parte superior del tubo, es decir, aquí, no es suficiente para soportar una columna de 10 metros de agua. El agua que ustedes tienen aquí arriba, en el gráfico, se veía que mide 10 metros. Además de eso, nos dice aquí, el pozo puede descender hasta 10 metros, es decir, el pozo baja 10 metros. ¿Qué me está queriendo decir? Aquí viene la confusión. ¿Qué me está queriendo decir esto? Que entre aquí y aquí hay espacio vacío. Y lo que me está queriendo realmente decir esta pregunta es que el tubo no es capaz de soportar esta fuerza, es decir, que el tubo no puede succionar con tanta fuerza que empieza a subir la columna de agua aquí. Construir una columna de agua aquí para que suba. Perdón mis palabras vulgares, el tubo no tiene la fuerza suficiente para chupar una columna de 10 metros de agua y subirla hasta acá arriba. No tiene la fuerza para succionar esa columna de agua, ¿listo? Entonces, hasta ahí vamos viendo y entendiendo que la B puede ser una respuesta correcta. Vamos para la C. La presión atmosférica que ejerce sobre el agua del pozo no es suficiente para elevar el agua a más de 10 metros. Primero que todo, estamos en un pozo subterráneo. El pozo subterráneo por encima tiene tierra, ¿cierto? La presión atmosférica hace referencia, cuando usted está aquí en la superficie, hace referencia a la presión que presenta toda la atmósfera que está encima suyo, toda esa presión, todo ese peso que está haciendo la atmósfera encima suyo, es la presión atmosférica. Acá abajo, cuando usted tiene el suelo, el sistema abajo, usted sí está teniendo presión atmosférica, pero no es que esté teniendo realmente como tal una presión atmosférica, está teniendo la presión de la tierra que está encima suyo. ¿Listo? La presión atmosférica hasta allá abajo no ejerce presión. Entonces, ¿qué me está indicando la pregunta? La presión atmosférica que no llega hasta el subsuelo, ahí está la clave, que no llega hasta el subsuelo, tendría que ser la que hace que el agua empuje y suba. Entonces, la presión atmosférica no llega hasta el subsuelo, por tanto, la presión atmosférica no va a ser capaz de elevar 10 metros el agua. ¿Listo? Perdón los garabatos tan amplios, pero es que me emocioné. Y la última dice, la bomba de succión no es suficientemente potente para subir agua más allá de 10 metros. Aquí volvemos al sistema.
La bomba de succión no es suficientemente potente para... ¿Qué pasó? ¿Me están oyendo, chicos? Chicos, buenas. Sí, profe. Listo, es que se me desconectó y creí que se me había ido, entonces listo. La bomba de succión no es suficientemente potente para subir agua más allá de 10 metros. Antes del verano, la bomba era capaz de subir los 10 metros. Ahorita, después del verano, ¿ustedes creen que la motobomba ha dejado de tener potencia? La motobomba sigue siendo la misma, esta que tenemos aquí, sigue siendo la misma y aportando la misma fuerza en verano o en invierno. Entonces la motobomba sigue presentando la misma fuerza, por tanto también la D es la respuesta negativa. La respuesta correcta es la B. La motobomba no es capaz de generar una columna de agua que me suba a mí esa agua que está a 10 metros por debajo, ¿listo? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Permítanme que se me desconectó mi sistema asesor de guía donde los estoy guiando a través de ese sistema, pero continuemos. Rápidamente, la 112 dice que se tiene a una altura del tanque y ya lo que teníamos en este dibujito de acá ya es lo que estamos explicando ahí, que la altura del tanque H es igual a H3 y H3 es menor, o sea, ya H2 es menor que H3 y H1 es mucho menor que esta otra. ¿Listo? Eso es lo que estamos leyendo ahí, miren. H1 y H2 y H3 son las alturas de cada una de las terrazas respectivamente. H3 es la más larga, H2 es la media y H1 es la más pequeña. ¿Listo? Y que H3 es igual a H. Hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tengo H por acá. Cuando tengo agua aquí, exactamente ubicada en H3, puedo decir que estoy a la misma altura. ¿Listo? Entonces, aquí yo que voy a tener acá arriba, voy a tener energía potencial porque no he empezado el movimiento. Energía potencial máxima, que va a ser igual a ¿qué? A la masa por la gravedad por la altura que yo tengo. O si lo quiero poner más élite, masa por gravedad por la H3 que yo tengo. ¿Listo? Yo la suelto. En H2 agarro un poquito de velocidad. Y en H1 agarra la mayor velocidad por la homología que ya vimos del tobogán. Es decir, que aquí en H1 yo tengo energía potencial, tiende a ser 100% la energía cinética, que va a dar en función de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, entonces por la velocidad que estoy teniendo. Vamos a leer, entonces dice, ¿es correcto afirmar que el agua llega con mayor velocidad a? ¿Llega con mayor velocidad a cuál? Obviamente llego con mayor velocidad al principio. Es decir, acá vamos a llegar con mayor velocidad, la velocidad va a ser la velocidad máxima. Busco cuáles me indican la terraza 1, listo. B me dice terraza 1, puede ser, D me dice terraza 1 y terraza 2. Íbamos bien hasta que pusiste la terraza 2. La terraza 2 tiene una altura diferente, por tanto la velocidad es diferente. ¿Por qué? A la altura 2 yo apenas estoy convirtiendo, digamos, la mitad de la energía cinética se está convirtiendo en energía potencial. Perdón, la mitad de la energía potencial se está convirtiendo en energía cinética. Pero cuando llego a la terraza 1 ya todo es energía cinética, entonces todo está fluyendo rápidamente. Efectivamente, la respuesta correcta sería la B. Y así es como fluimos más rápido en la vida. Entonces, simplemente ya sabiendo esto de aquí arriba, que la energía potencial arriba es la máxima mientras se está moviendo, la energía cinética se vuelve máxima al final. Ya sabemos acá dónde llega más rápido, al final, para el tobogán. Entonces, ¿cuál voy a buscar? La que diga terraza 1. Entonces, la terraza 1 solo está la B y la D. Y la T la embarró porque metió a la A, entonces la respuesta correcta sería la B en este caso. ¿Listo? Pregunta 113. La motobomba debe ascender 1 litro de agua a través de un tubo de altura H. Entonces estamos viendo que la motobomba va a subir de 0 a H. Va a subir 1 litro de agua. Va a hacer ese esfuerzo por subirla. ¿Listo? Si el efecto de la fricción entre el agua y las paredes del tubo se desprecia, es decir, no tengo en cuenta pérdidas de energía en ningún lado, el trabajo realizado por la motobomba en este proceso es equivalente a lo mismo, la misma energía que yo me demore en subir, la misma energía que yo invierto, en subirla, si no afecta nada el rozamiento, debe ser la misma energía que yo me demoro en bajarla.
Les pregunto eso. Supongamos un estado ideal. En un estado ideal donde yo compro esta taza por 1.000 pesos, no la uso e inmediatamente la vendo, lo que yo esperaría es que los 1.000 pesos que pagué sean los 1.000 pesos que voy a pedir por la taza, ¿cierto? Eso ocurre en la naturaleza. Si yo te entrego una energía, la energía que pido a cambio debe ser exactamente la misma. Entonces, aquí nos dice, la energía que usa la motobomba en subirlo, pues debe ser igual a la misma energía que voy a usar en tirarlo desde allá arriba. Y esa energía que el litro de agua adquiere allá arriba, ¿cómo se llama? Energía potencial, sí señores. Energía potencial que es igual a la masa por la gravedad. ¿Por qué? Por la altura h. Entonces, la misma energía que yo gaste en subirla o que voy a gastar en bajarlo va a ser igual al trabajo que tiene que realizar la motobomba. Es decir, si yo aquí tengo 100 newtons de energía, bueno, la energía se mide en julios, perdonarán eso, pero igual, para que entiendan, si tengo 100 newtons, pues los 100 newtons que tiene allá arriba son los 100 newtons que va a invertir la motobomba en subir ese sistema. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar con base de las preguntas. Dice, C, la mitad de la energía total mecánica del litro de agua a la altura H. Si es la mitad de la energía es porque ya se ha movido o algo ha pasado que he perdido energía. Y es falso porque en ese caso, si yo le imprimo la mitad de la energía, pues solo llegaría a la mitad del camino. O sea, el litro de agua se debe quedar atorado como por aquí. Entonces, falso. La B dice, la energía mecánica total de un litro de agua a la altura H dividido 4. Igual, tengo una altura H, necesito llegar desde 0 hasta H. Si yo divido esa H entre 4, pues voy a hacer un cuarto del recorrido. Entonces, el agua me llegaría hasta aquí. Y la C dice, la energía potencial, que es la que está arriba, de un litro de agua. Ah, esa energía es la que justamente la que yo estoy diciendo que debe invertir la motobomba para llegar allá arriba. Hasta ahorita la C es la respuesta correcta. Y la D dice, la energía cinética de un litro de agua a altura H. Puede ser. Pero si dijera la energía cinética de un litro de agua después de caer de una altura H. ¿Por qué? Porque cuando está acá arriba, observen, cuando está acá arriba a la altura H, el sistema como tal está quieto, es decir, no ha empezado el movimiento, por tanto la energía cinética en este punto es igual a 0. Después de recorrer la altura H, ya llegó a una altura igual a 0, y en este caso toda esa energía se convirtió en movimiento. Entonces la respuesta correcta, efectivamente, como están diciendo aquí en el chat, y felicito al compañero que dio la respuesta, Brian Erazo, la respuesta correcta es la respuesta C. La energía potencial de un litro de agua a la altura H, porque es la energía con la que yo lo tengo allá arriba. Muy bien, hasta ahí chicos, ¿cómo vamos? Bien, bien, me gusta esa actitud. Listo. Sigamos empecinados en esto. Rápidamente lo que tengo ahí para no demorarnos mucho es 2 animales. Agarro 2 animales, un ratón y un caimán, y los expongo a la temperatura. Veo qué pasa con ellos cuando los expongo a invierno o a verano. ¿Listo? Entonces, miren, el ratón lo expongo al frío, tiene 37 grados centígrados. Lo expongo al calor y sigue con los mismos 37 grados centígrados. ¿Qué me está indicando esto? Que de alguna u otra forma el ratón mantiene la temperatura. La temperatura interna, ¿listo? Comúnmente cuando un animal es capaz de mantener la temperatura interna se le conoce como un animal de sangre caliente. ¿Listo? Es decir, que de alguna u otra forma en su interior él es capaz de convertir energía y mantener su sangre caliente porque él mismo produce su energía. Observemos el caimán. ¿Qué hace? El caimán pasa de 5 grados, cuando está frío, está así, cuando está a 5 grados, está haciendo frío, él está a 5 grados. Cuando está calientito y está a 20 grados, él está a 20 grados. ¿Qué me quiere decir eso? Que el caimán no es capaz de mantener la temperatura, es de sangre fría y por tanto no es capaz de regularla. Entonces, la temperatura corporal del caimán cambió porque, él gasta mucha energía en mantener su temperatura corporal. Falso, porque si gastara en mantener su temperatura corporal, no se caería y subiría de acuerdo al ambiente. La B dice, al ser más grande que el ratón no puede regular su temperatura. Falso, porque los humanos somos más grandes que el ratón y más grandes que el caimán y regulamos nuestra temperatura. Brian dice la C y veo que todos están diciendo la C. Pues efectivamente, la C llegamos. Su temperatura depende del medio ambiente para regularse.
¿sí? Si está a 10 grados afuera, él va a tener 10 grados. Y la D dice, él solo puede usar luz solar para calentarse. Falso, porque si usted lo pone al lado de un calentador, posiblemente la absorbe la temperatura para mantenerse caliente. Lo único que nos demuestra es que él no es capaz de controlar la temperatura y que depende del entorno. Cuando un animal es de sangre fría, comúnmente depende del entorno para regularse. La respuesta correcta es la C. ¿Listo, muchachos? Hasta aquí les hago una pregunta para que pues ustedes estén atentos en la jugada. Van a ser las 6. Nos faltan como 2 o 3 preguntitas, 5 preguntitas. ¿Continuamos o dejamos ahí? Porque veo que hay gente que se tendría que retirar a trabajar o hacer algo en la noche. Vea, por lo menos Julio César Hernández se nos fue. Listo. Brian dice no hay problema. Bueno, profe, no hay problema, hagámosle. Listo, acabemos con esto, es mejor ahorita. Dice aquí, una investigación se realiza en un lago que tiene la hipótesis que a mayor número de algas en la superficie... Vea, Julio César Hernández está volviendo a entrar, listo. Una investigación se realizará en un lago, tiene una hipótesis que hay un mayor número de algas en la superficie y que este número disminuye al aumentar la profundidad, ¿listo? Mi hipótesis es, tengo un laguito, a medida que yo estoy aquí arribita, tengo mayor cantidad de algas. La concentración de alga es mayor. Y la idea es que a medida que yo vaya bajando, ¿qué va a pasar? Pues que el alga se va a empezar a morir y acá voy a encontrar menos individuos. O sea que habían muchos individuos, acá voy a encontrar menos, es lo que yo pensaría. Debido a la variación de la intensidad de luz, porque yo digo, se mueren porque entre más abajo llegan, menos luz les llega. Entonces, acá abajo hay menos luz, por tanto, acá abajo hay menos algas. Para probar esa hipótesis, ¿yo qué debo hacer? O sea, si yo quiero probar eso, ¿yo qué haría? Pues, tengo que medir cómo la luz afecta a mis algas. ¿Listo? Entonces yo tengo que medir a diferentes profundidades la luz, mido a diferentes profundidades la luz, cuánta luz llega hasta esa profundidad, y en esa luz tomo el dato de cuántas algas hay. ¿Listo? Eso sería lo que yo haría como científico. Entonces, planteo el experimento. Para probar la hipótesis, los investigadores deben contar el número de algas encontradas en el fondo y determinar la cantidad en la superficie de la luz, en la superficie del lago. Cuento la cantidad de algas que hay en el fondo y mido la luz en la superficie. Eso es como si yo quisiera saber a qué temperatura está su casa, pero la voy a medir en el patio del vecino. No tiene ningún sentido, entonces la A no es. Perdón mis explicaciones, pero trato de ser lo más lógico posible. La B dice, contar el número de algas encontradas en la superficie y determinar la profundidad máxima donde penetra la luz del lago. Nuevamente, mido el alga en la superficie y voy a medir hasta cuánto abajo llega, pero allá abajo no voy a medir cuántas algas hay, entonces no me va a servir de nada tampoco el dato. Necesito que medir la luz a diferentes profundidades y en ese punto donde yo mida la luz, medir cuántas algas hay para saber qué es que estoy haciendo con las algas. La C dice, contar el número de algas en el fondo y en la superficie, determinar la cantidad de la superficie del lago. Nuevamente está bien, cuento arriba, cuento abajo, pero solo mido la luz en un lado, no tiene sentido. Entonces, como dice aquí los del chat que están así, pululos, que se revientan, la D dice contar el número de algas a diferentes profundidades y determinar la profundidad máxima donde penetra la luz del lago. Cuento las algas en todo lado, miro en qué punto la luz se hace igual a 0, y en ese punto yo debo encontrar que 0 algas, porque se han muerto todas. Entonces, bingo, esa es la respuesta correcta. ¿Hasta ahí vamos? Listo, los estoy viendo en el chat que me dicen, bien, me gusta esa motivación. Ahorita vamos a ver aquí, esto dice la magnitud del torque, está definida por la siguiente ecuación, donde T es la distancia perpendicular a la fuerza. Esto tenemos que torque es igual a la distancia perpendicular a la fuerza. Entonces voy a hacer, ustedes primero que todo debemos saber qué torque es rotación, ¿listo? Pues tengo un sistema cualquiera y yo voy a hacer que él rote, ¿listo? Entonces la fuerza que lo hace rotar es lo que yo conozco como torque, ¿listo? Y dice, yo tengo un punto en el centro, dice que es la fuerza perpendicular
D es la fuerza perpendicular, entonces perpendicular quiere decir que se encuentra en un ángulo de 90 grados, ¿listo? Eso quiere decir algo perpendicular. Yo me encuentro perpendicular a alguien, entonces estoy en un ángulo o cerca de un ángulo de 90 grados. Entonces dice, la fuerza del torque es proporcional a la distancia perpendicular, es decir, a la distancia que yo tengo desde este punto hasta acá. Esa es la D. Entre más grande sea D, más grande va a ser ¿quién? El torque. ¿Listo? Y también nos dice que la fuerza que se aplica, entonces también sé que entre más grande la fuerza que yo aplico allá, es decir, entre más grande, con más berraquera yo cojo y giro eso acá, entre más berraquera yo coja y gire este punto de acá, más fuerza voy a tener y por tanto más torque. O sea, no es lo mismo que yo lo gire así con desánimo, que la gire con toda la berraquera, porque esa fuerza se la voy a transmitir al soporte, al palo, y esa fuerza va a ser transmitida en el movimiento giratorio al final. ¿Listo? Entonces yo si quiero maximizar eso, ¿yo qué debo tener? Si quiero maximizar el torque, que la fuerza gire con el mayor torque posible, miren aquí. Pues de la siguiente es producir el mayor torque, ¿yo qué debo hacer? La distancia más larga y meterle la mayor fuerza que yo pueda a esa manija, es decir, girarla con toda la fuerza posible, ¿listo? Porque ya hemos visto que la fuerza y la distancia son directamente proporcionales al torque, entonces si aumentar alguna de ellas, aumenta el torque. Y ahorita voy a borrar todos estos matachos y les voy a pasar a ustedes las opciones. ¿Cuál de estas opciones puede ser la correcta? Necesito buscar la mayor distancia y la mayor fuerza, que en ningún lado me dice que estoy variando la fuerza. ¿Listo? Entonces lo único que me queda por ver es variar la distancia. Esta distancia es muy cortica, esta distancia sigue siendo cortica. Miren, desde este punto que es donde se incide la fuerza hasta aquí, perdón, que hasta aquí, la distancia es corta. Necesito maximizar la distancia, hacerla cada vez más larga. Eso, entonces, esa tampoco. ¿Cuál es la distancia más larga? La distancia más larga es la distancia D. ¿Ya todo la tenemos? Fácil, rápido y sencillo. ¿Por qué? Porque las ecuaciones siempre recuerden. Lo que esté aquí, multiplicándose o en la misma escala, hagan una línea. Lo que esté a igual nivel que la magnitud que yo estoy midiendo es directamente proporcional. Entonces, si aumenta una, aumenta la otra. Y lo que esté por debajo de esa línea imaginaria, por lo menos yo pongo aquí el volumen. Si yo pongo esa propiedad ya, si está por debajo de la línea imaginaria, si esto aumenta, como está por debajo, se convierte y esto bajaría. Entonces, ahí como más son directamente proporcionales de buscar la más larga de todas, y esa va a ser la que mayor torque me genere sobre la puerta. Fácil, rápido y sencillo hasta ahí. ¿Lo estoy escuchando? Bien. Eso me gusta. Vamos, ya estamos a 3 preguntitas de acabar para que vayan a descansar. Ahorita sí dice, la 117 dice, el cambio de longitud de un objeto producido por un cambio de temperatura se conoce como dilatación lineal. Tengo una varillita. Entonces me está diciendo, si yo cojo esa varilla y la caliento, pues esa varillita va a crecer levemente y se va a expandir. Entonces ahí estoy yo dilatando el material. Listo. Dilatar es expandir o aumentar. ¿Listo? El cambio de la longitud de la varilla depende de su material, su longitud inicial y el cambio de temperatura. Un estudiante quiere observar la dilatación lineal del acero. Para ello el estudiante debe medir la longitud D. Entonces quiero medir la dilatación del acero. Entonces yo lo que voy a hacer es medir cuánto crece una varilla de acero cuando yo ¿qué? Si yo cambio el material ya no estaría midiendo cuál es la dilatación del acero. Si yo cambio de varilla ya no estaría teniendo en cuenta el parámetro porque tendría yo que, si yo tengo una varilla inicial de 1 metro, la caliento y se me dilata hasta 100,02 metros, tengo que establecer esa varilla porque si yo cojo una varilla de 2 metros, suponga que yo la caliento a 40 grados centígrados, con una varilla de 2 metros y la caliento a los mismos 40 grados, podría ser que la varilla se me expanda en 2,0001 metro. ¿Por qué? Porque yo no estoy realizando la observación sobre la misma varilla, entonces yo no puedo comparar los resultados a menos de que yo haga una serie de estudios posteriores. Entonces,
primero debe tener la misma temperatura, debo analizar la misma temperatura. Y otra cosa, en este caso estoy analizando la misma temperatura, pero con longitudes diferentes. Yo lo que puedo hacer es analizar diferentes temperaturas y ver qué tanto crece una varilla. Entonces yo puedo coger la varilla de 1 metro, la caliento a 15 grados y veo cuánto cambia. Entonces, ahí ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esta gráfica. Ahí cojo temperatura versus longitud. ¿Sí ven? Variable independiente, perdón, versus variable dependiente. Entonces, tengo una longitud de 1 metro de la varilla. Listo, la longitud inicial. Ahorita la caliento 15 grados. Me va a decir que ya pasa aquí. La caliento 20 grados. Me va a decir que como aumenta, va a empezar a crecer. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Cojo la misma varilla. Aquí en ningún caso yo estoy cambiando la varilla, solo estoy aumentando la temperatura para ver hasta qué punto se dilata el material. Entonces, vamos a ver las preguntas. Dice, una varilla de acero a temperatura constante, pues, si la tengo a temperatura constante es que la tengo a la misma temperatura, entonces no estoy variando una condición del experimento de unito medir. Falso, porque pues no tiene chiste. La B dice, 2 varillas de distintos tipos de aceros a la misma temperatura. Si yo varío el material entre los dos experimentos, ya no estoy tomando en cuenta que sea el acero, ya estoy tomando tipo de acero A, tipo de acero B. Nos dice, quiero medir la dilatación en el acero, entonces ¿qué debo hacer? Coger acero de un solo tipo y medirle a ese acero su dilatación térmica. Entonces, no. Coger 2 varillas de distintos tipos de acero cada una, volvimos a lo mismo que distintos tipos de acero, no. Y lo peor, debo cada una a una temperatura diferente. No tiene sentido. Si una la caliento un tipo de acero a una temperatura, lo más lógico sería que yo coja otra varilla del mismo tipo de acero y la caliente a otra temperatura. Falso, y ya veo a la gente diciéndome en el chat que la D, por tanto, nos queda. Una varilla, la misma varilla, la caliento a 2 temperaturas y observo qué pasa. Entonces no estoy tomando sino este dato y este dato y veo qué pasa. Si se expande el acero, estoy confirmando que el acero se dilata con la temperatura. Entonces la respuesta correcta, efectivamente, los felicito, es la D. Bien, hasta ahí vamos. La 120, que mucho material me respondió mal, y aquí vamos a establecer algo que se llama equilibrio químico. ¿Qué es el equilibrio químico? Como su nombre lo dice, o el equilibrio en la vida. El equilibrio es cuando le dicen a usted, sea equilibrado, mi hijo, sea justo, es decir, lo mismo que usted tiene de aquí, es lo mismo que va a poner aquí para que este sistema se mantenga en equilibrio, ¿listo? En la misma posición. En química, ¿qué hace referencia? A que cuando yo tengo una sustancia A más B, esa sustancia reacciona para producir otras sustancias llamadas C más D, y que resulta que esas sustancias C más D no se quieren quedar así, entonces ellas también reaccionan y se regresan en el otro sentido, estableciendo un ir y venir. Voy hacia acá, voy hacia acá. A más B pasa a C más D, pero C más D se regresa para acá. Cuando se establece que una moleculita que está aquí pasa acá, para que se establezca el equilibrio que debe pasar, una moleculita que estaba acá tiene que pasar para acá. Eso se conoce como equilibrio químico, ¿listo? Entonces lo que nos dice aquí es, 2 moles de A reaccionan con una mol de X para producir una mol de Y y 2 moles de Z. Pero que asimismo una mol de Y reacciona con 2 moles de Z para producir 2 moles de W y una mol de X. En unos experimentos repitieron la reacción variando el número de moles. Ahorita, ¿qué pasó? Duplicamos el número de moles de W y duplicamos el número de moles de X, perdón. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Ustedes creen que la reacción va a dejar de, o sea, le estoy tirando más de un lado, la reacción va a producir menos de Z o de Y y se va a devolver? No, lo que va a pasar aquí es, tengo más de este lado, es como si yo le metiera más peso a este lado de la balanza, entonces para equilibrar lo que va a hacer, igualmente pasar más peso al otro lado. Entonces, tengo más peso aquí, yo voy a pasar más peso para acá. O sea que voy a desplazar la reacción a producir
Y producir Z. Entonces ahorita sí, con esa idea vamos a irnos a las respuestas. Vamos a ver qué respuesta es. Adelántense ahí en el chat, díganme qué respuesta pusieron mientras yo borro esto. Listo, ahorita sí. Dice, A, disminuyen las moles de Z. Ya hemos visto. Si yo aumento las moles de los reactivos, estos van a pasar para acá, entonces las moles de acá van a empezar a subir. Cuando lleguen al punto de equilibrio ya se van a volver para acá, pero ellas en ningún momento van a disminuir. Dice, van a disminuir, no, porque hay mayor cantidad de W. Falso. Falso, toda falsedad, todo el mundo está diciendo que la ve. Aumentan el número de moles de Y y Z porque hay mayor cantidad de W. Puede ser, pero vamos a descartar las demás. Se producirá el mismo número de moles de Y y Z. No, porque si aquí se produce uno y aquí lo duplico, ahí cuando espero que produzcan 2. Aquí si habían 2 y acá dupliqué la cantidad de los de allá, cuando espero 4, entonces falso. Y D, no se producirá ninguna mol de Y ni Z. Eso es como decir que la reacción la detengo, que usted entre más come, menos reacciona. Falso, entonces la respuesta correcta para todos ustedes, muy bien muchachos, está muy bien el día de hoy, es la respuesta B. Y ahí tenemos un 100% de la prueba realizada, con un margen de error del 0%. Eso es lo que necesitamos que ustedes aprendan a ver en la prueba ITFES, ¿listo? Que busquen la respuesta más lógica y tengan en cuenta esos tips rápidos de conocimiento general que ustedes deben ir tomando en cuenta. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Listo. Brian dice bien, Javier dice bien. Todos dicen bien, 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 bien. Me alegra esa actitud positiva. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla para verlos ustedes a los ojos. Hasta ahí han entendido y han comprendido la temática de todo lo que hemos visto. ¿Les gusta la forma como yo trabajo en la enseñanza? ¿Les parece complicado? Hasta ahí me dicen súper bien, muy bien. La idea es que vean que la ciencia es fácil y rápida, solo tener lógica y meterle lógica a mi cerebro, ir entrenándolo para que se haga más rápido, ¿listo? Entonces, vamos a meterle lógica. Ya les dejé también un video, ustedes espero que lo hayan visto. Me estaban preguntando, ayer se liberó un video donde 2 youtubers explican la prueba de saber de química del 2010. ¿Ya lo vieron por ahí también? Aquí ya puedo verificarlos en el chat, voy a dejar de compartir pantalla, me informan que sí, no, listo. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer en esta semana? Mañana, para que hoy tengan el tiempo de tomarse un café, respirar, meditar, de no saturarse, entre hoy y mañana, por ahí a las 3 de la tarde, les libero otro cuestionario. ¿Listo? Entonces, entre hoy y mañana, aquellos que ya vieron el video van a sacar y van a buscar la lógica de esas preguntas y cualquier pregunta que no entienda me la guardan ahí en stock, le toman pantallazo, le toman foto y a cualquier pregunta que ustedes no entiendan la traen el martes, ¿listo? De esas que están ahí, aunque ellos lo explican súper bien. Y además de eso, mañana les libero otro cuestionario. Ese cuestionario ustedes se van a sentar con todo el juicio del mundo a darle este fin de semana dedicados a ese cuestionario y el martes traen ese cuestionario. Obviamente les voy a soltar esto, les voy a soltar su jornada de trabajo y ustedes van a colocar ahí las respuestas. El martes al mediodía yo reviso cuáles están mal y esas son las que venimos a trabajar acá, ¿listo? Entonces tienen 4 días para echarle cabeza a eso, o sea que háganlo con todo el amor del mundo. Chao Javier, que estén muy bien, se cuidan. Y le hace y el martes volvemos con esa, ¿listo? Un placer compartir con ustedes, qué pena robarles 25 minutos de su tiempo. Pueden ir con fe y esperanza de seguir desarrollando ciencia. Y cualquier cosa me pueden escribir por el Classroom y les contesto a la menor brevedad posible. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Voy a dejar de grabar.